Primero que nada pido disculpas porque estoy sumamente resfriada, así que mi voz no es la mejor. Bueno, aquí presento mi prueba de SQL. Ya, lo primero nos dieron un modelo donde se consideraban dos tablas, la tabla películas y la tabla TAC. Cada una venía especificada con lo que había que almacenar dentro, que es un ID. En el caso de la tabla película, el nombre, el año y un primary key que es el ID. La tabla tag considera el ID, un tag y la primary key que es el ID. Ya, lo primero que hice fue crear esas tablas. También creé una tabla intermedia que son de películas tag que considera los foreign key que vienen desde la tabla películas y de la tabla tag, que hace referencia a esas tablas, que tiene su propio primary key. Ya, para poder darle vida a estas tablas tenemos que insertar 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags asociados. Ya, entonces vamos a insertar primero a la tabla película, que tiene que tener entonces el ID, el nombre y el año. Ya, acá tengo mi selección que hice. Vamos a revisar que se haya subido todo correctamente. Ahí está. Luego vamos a almacenar datos en la tabla tag. Lo que vamos a almacenar son los ID más los tags. En mi caso los tags son el género de las películas. Vamos a probar si se subió todo. Ahí está. Correcto. Y para poder responder a la pregunta que nos hicieron de que la primera película tenía que tener 3 tags de distintos usuarios y la segunda película tenía que tener 2 tags también de distintos usuarios, entonces para poder insertar los datos en la tabla películas, en la tabla intermedia películas-tag, estoy considerando los foreign key de película y de tag, y agrego los valores para que me pueda dar ese resultado. Probémoslo. Y aquí me aparece que la película número 1 tiene 3 tags distintos, o sea, tiene 3 tags de distintos usuarios, y la película número 2 tiene 2 tags de distintos usuarios. Luego hay una pregunta que dice, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar 0. Entonces, lo primero es seleccionar de la tabla película todas las películas y vamos a contabilizar la cantidad de tag que tengan, ya sea que las películas tienen o no tienen tag. Ya, por lo mismo vamos a colocar un left join para asegurarnos de traer todos los datos. Ya, vamos a probar si traemos los resultados y aquí está. La película de Lost Boy tiene 3 tags y La boda de mi mejor amigo 2, y las otras 3 películas están con 0 tag. Luego dice, nos entregan otro modelo de tablas que tienen 3 tablas y dice, crea las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas y tipos de datos. ¿Ya? Entonces vamos a partir con la creación de las tablas. La primera tabla que vamos a crear es la tabla preguntas, que tiene su ID, tiene pregunta y tiene respuestas correctas, además de su primary key. La segunda tabla que vamos a crear es la tabla usuarios, con su ID, con nombre, edad y su primary key, que es su ID. La tercera tabla, que es la tabla respuesta, tiene su ID, además tiene respuesta, tiene usuario-ID, pregunta-ID y los foreign key que hacen referencia a las tablas de usuario y preguntas, y además yo le agregué acá el onDelete cascade para después poder responder la pregunta 8, donde tenemos que hacer un borre de cascada y tiene su primary key.
Para estas tablas tenemos que almacenar los siguientes datos. Dice, agrega 5 usuarios y 5 preguntas. Vamos a partir entonces alimentando la tabla usuarios con su ID, nombre y edad. Vamos a revisar si se subieron correctamente. Ahí están los datos. Para la tabla preguntas tenemos que agregar el ID, la pregunta y la respuesta correcta. ¿Ya? Vamos a probarlo y ahí están. Luego nos dice, la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. B, la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Las otras 3 preguntas deben tener respuestas incorrectas. ¿Qué quiere decir contestada correctamente? Significa que la respuesta indicada en la tabla de respuesta es exactamente igual al texto indicado en la tabla de preguntas. ¿Ya? Entonces, acá vamos a alimentar la tabla de respuesta con el ID, con los foreign key de pregunta ID y usuario ID, más la respuesta. ¿Ya? Entonces, acá yo coloqué para la primera pregunta 2 respuestas correctas, o sea, la primera y la segunda respuesta correcta, y la tercera también está correcta con un usuario distinto. Y las otras preguntas tienen respuestas erróneas. Vamos a probar. Y acá se hace la relación que nos estaban pidiendo. Luego dice la pregunta número 6, cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario independiente de la pregunta. Ya, utilizamos entonces un select para poder obtener datos de usuario. Con count vamos a contar la cantidad de respuestas correctas totales para cada usuario independiente de la pregunta. Se realizan joins tanto para las tablas usuario y pregunta para poder obtener la información. Y esta group by y order by es principalmente para poder entregarla de una manera filtrada y más ordenada. Probemos. Ya, ahí las está filtrando. Dice que hay 3 respuestas de 3 usuarios distintos que están correctas. ¿Ya? La pregunta 7 dice, por cada pregunta en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Nuevamente, entonces, tomamos un select para la tabla preguntas, contamos cuántos usuarios responden correctamente a cada pregunta, la combinación del left join y del where asegura que solo se cuenten las respuestas correctas, y el group by y order by más que nada organizan los resultados. Probemos. Ahí está. 2 preguntas solamente se respondieron. 2 usuarios respondieron a la primera de manera correcta y un usuario a la segunda de manera correcta. La pregunta 8, que dice, implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario y prueba la implementación borrando el primer usuario. Nosotros más arribita, acá cuando estábamos creando la tabla de respuesta, agregamos el on delay cascade. Así que ahora lo que vamos a hacer es probarla. Para eso borramos desde usuario al número 1. Vamos a hacerlo correr, ¿ya? Luego vamos a probar, seleccionar si el usuario está o no borrado y efectivamente ya no tenemos el ID número 1. Y vamos a probar de la tabla de respuesta si también lo pudimos hacer y tampoco está el ID número 1. Por tanto, pudimos realizar el borrado en cascada. La pregunta 9 dice, crea una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Ya, para esto lo primero que vamos a utilizar es el alter table, que es modificar la tabla usuario.
y agregamos el add constraint, que en el fondo es agregar una restricción y la vamos a llamar a esa restricción check edad mayor 18. Y la cláusula check especifica qué tipo de condición es lo que nosotros queremos agregar, y en este caso es que sean mayores o igual a 18. Nos piden un ejemplo, acá tenemos uno, estamos tratando de ingresar un usuario que tiene 14 años. Vamos a ver si nos deja ingresarlo o si hicimos bien, y acá aparece. Ya, el nuevo registro para la relación de usuarios viola la restricción de check de edad mayor de 18, o sea, está correcto. Y la pregunta 10 dice, altera la tabla existente de usuario agregando el campo email. Debe tener la restricción de ser único. Nuevamente estamos alterando la tabla usuario, estamos agregando la columna email con un bar chart de máximo 255 y que sea unique. ¿Ya? Y acá lo vamos a probar. Y efectivamente se agregó la columna para el email. Y esa es mi prueba, profesor. Espero que algo le haya aclarado. Gracias.